Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, me encantó esto del interferiado que utilizó recién la expresión uno de nuestros invitados, una forma más académica de hablar del sándwich que estamos viviendo, ¿verdad?, en este día lunes 20 de junio, y en donde estamos también madrugando con Paz Charpentier y con Javier Sandoval. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Hola, estimados Álvaro, María José y por supuesto todas las personas que nos escuchan y que no tienen sándwich por regla general, porque y que van camino a la pega en este día gris en Concepción. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. ¿Está muteado, Javier? ¿Está con mute? ¿No te escuchas? Sí. ¿Está muteado, Javier? Está muteado. Ahora sí, póngale. Estoy muteado. Muy buenos días, un gusto reencontrarle. Aquí Muy estamos buenos nosotros días. con ¿cómo se llama? Dale tú, pues, María José. Estábamos analizando los pros y los contras de esta decisión del gobierno de cerrar Fundición Ventanas. ¿Qué opinan? Esa es la pregunta. No hay más vuelta que darle. Necesita apoyo del Congreso. Hay una paralización de la Federación de los Trabajadores del Cobre de por medio, lo que va a ser muy difícil esta negociación a pesar de las eventuales garantías que el presidente ha anunciado. Es decir, que durante estos 5 años que se demoraría el cierre de esta Fundición Ventanas van a ser reasignados, ¿verdad?, los trabajadores del cobre, inclusive los subcontratados. Comencemos con Javier, que viene retornando después de un lunes que no estuvo. Javier. Sí. Me parece que es una medida importante, una señal en la dirección de ir avanzando en terminar con las zonas de sacrificio. Uno, de hecho, lo que esperaría es que esto forme parte, ¿verdad?, de una política que también se traduzca en otros territorios, así como en el caso de Quintero, Puchuncaví, en otras empresas a las cuales se les fiscalice y se le apliquen este tipo de medidas, porque han sido prácticas ecocidas, como también se les ha denominado, que han puesto en riesgo la salud de la población y particularmente de los niños. Si no se cerraba ventana, había que entrar entonces a cerrar escuelas, y esa es la práctica, la tónica en la que han vivido comunidades enteras que parecen desechables a los ojos del modelo extractivista que se enriquece tanto, pero que perjudica tanto a los que conviven, digamos, con este tipo de empresas. Entonces la señal del Estado es importante, del gobierno, en el sentido de asumir la responsabilidad que se ha tenido en crear este deterioro de calidad de vida, esta precarización de la infancia y este deterioro ambiental, y por supuesto que creo que es insuficiente porque se requiere una batería, una iniciativa mucho más integral, pero la señal está dada y me parece positiva, necesaria. Ahora, con respecto a la cuestión de los trabajadores, sí, es importante que el plan de transición justa se haga con participación, y ahí también el Estado, el gobierno, tiene que poner en práctica un mecanismo de diálogo con las organizaciones sindicales y de trabajadores. Tiene que estar en conocimiento este plan, ser co-construido de manera tal que se garanticen plenamente los derechos laborales de todas las personas que se desempeñan en el rubro. Aquí el punto, Javier, es que justamente la decisión de la paralización ocurre después de una reunión ya con la cartera de energía y con el ministro Giorgio Jackson de la SECPRES. Entonces ahí ya hay un paso en falso, porque era lógico pensar una paralización después de una decisión, pero no después de una reunión donde se supone quedan claras las garantías, ¿verdad?, que van a tener los determinados actores que se ven involucrados en este conflicto y en esta decisión del gobierno. ¿Qué te parece a ti, Paz, la decisión, y si estás de acuerdo también con este término que se ha referido Javier Sandoval, consejero, el ecocidio? Mira, yo varias cosas. Primero, fíjense que nuestra constitución vigente para la época en que esta fue redactada consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sí. Y no solamente eso, sino que además está protegido por el recurso de protección
que permite proteger este derecho directamente en la Corte de Apelaciones. Ambas cuestiones que no están de la misma forma en la propuesta de texto constitucional. Eso para partir. Segundo, también para ilustrar que muchas veces los derechos que se consagran en las constituciones terminan siendo, en algunos casos, letra muerta, ¿verdad? Yo, junto con estar de acuerdo con la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, me surgen varias dudas al respecto del cierre de esta fundición. Primero, decirle aquí a Javier Sandoval que de hecho habla del modelo extractivista, en circunstancias que fíjense que la fundición lo que hace es exportar finalmente cobre de alta pureza, lo que sugiere necesariamente procesos tecnológicos bastante más avanzados que el mero extractivismo. De hecho, la pureza que alcanza el cobre de estas fundiciones del 99.9, que es bastante alto. Dicho esto, y junto con estar de acuerdo con la protección de este derecho, a mí me parece que aquí existe un tema de oportunidad y de alta improvisación. Justamente tú, María José, señalabas estas eventuales, en el fondo, eventual plan al que se someterán todos los trabajadores de esta compañía, ¿verdad?, de esta fundición, y que necesariamente trae aparejado un cúmulo de inseguridades e incertezas, precisamente porque este gobierno acostumbra a tomar decisiones improvisadas sin tener un plan a la vista. Lo mismo hemos visto en temas de seguridad, lo mismo hemos visto en las decisiones que se han tomado en materia de educación, y lo mismo vemos en el caso del cierre de esta fundición. Adicionalmente, quiero decir que yo no soy científico, ¿ya? Pero sí es claro que esta fundición forma parte además de un cordón de otras 20 compañías que desarrollan operaciones en el mismo lugar. Y los trabajadores aluden a que no existiría una consecuencia directa entre el desarrollo de las actividades de la fundición y los daños a la salud. Y aquí quiero hacer un hincapié. A mí me parece súper importante la protección del medio ambiente y la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero creo que esta decisión, en estos términos, habla de una improvisación. ¿Y por qué lo digo? Porque si se toma esta decisión, entonces el gobierno tendría que haber tenido claridad absoluta de la vinculación que existe entre el cese de las operaciones de esta empresa y el daño a la gente que vive en ese lugar. No puede ser que los propios trabajadores han esgrimido estos argumentos, ¿verdad? Debería existir certeza absoluta y debería haber, si es que existe un plan, entonces acuerdo absoluto entre los trabajadores y el gobierno. Y ahora, por último, y con esto me callo, quiero decir algo que me llama profundamente la atención. Fíjense ustedes que el presidente de la República, cuando da este aviso, señala el siguiente mensaje. Le he pedido al presidente del directorio que se asegure, y quiero insistir en esto, que ningún trabajador de Codelco quedará desamparado producto de esta decisión. Sus puestos de trabajo, para ser más específicos, están asegurados en otras divisiones. Puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador ni trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía. Y fíjense que Codelco, desde el gobierno de Michelle Bachelet, tiene algo que se denomina el gobierno corporativo, precisamente para que los gobiernos de turno no puedan influir en la administración de las compañías, de las empresas estatales. Y aquí yo creo que existe una clara interferencia del gobierno de turno en lo que dice relación con la administración de estas compañías, vulnerando directamente la ley de gobierno corporativo que fue promulgada durante el propio gobierno de Michelle Bachelet. Y eso es bastante preocupante porque resulta que el directorio de Codelco tiene 9 directores, 6 son externos, 6 en el fondo no tiene ninguna implicancia el gobierno en su designación. Por lo tanto, aquí yo creo que hay que poner ojo en esto, digamos. No podemos permitir que el gobierno se salte esta normativa que tenemos precisamente para que las decisiones de las compañías no estén sujetas ni supeditadas a los gobiernos de turno, porque ya hemos visto en el pasado que eso provoca consecuencias negativas, estimada María José. Sí, dos cosas. Yo creo que lo primero, por eso mismo es que el presidente de la República está pidiendo la colaboración del Congreso, porque para hacer todo esto que se está incoando se requiere de una modificación legal. Y lo segundo, respecto al recurso de protección, Paz Charpentier, recordemos que el Pleno de la Convención aprobó la acción de tutela de derechos fundamentales, que reemplaza el recurso de protección. Entonces, reemplaza, pero lo debilita enormemente, estimado Álvaro, porque resulta que ahora el recurso ya no se va a promover ante la Corte de Apelaciones, sino que ante un tribunal de instancia. Una tercera sala constitucional. Perjudicial. Es discutible. Lo que quiero decir es que es discutible y que por lo mismo habría que dejarlo establecido. No es que quede en el desamparo más absoluto y que la protección se acabe. Bueno, Javier. Sí, pero las personas, solo chiquititos, solo para que se establece como prioritario, Paz. No hay que llegar a la Corte de Apelaciones para poder reivindicar un derecho en esa materia, sino que en tribunales de primera instancia. Yo creo que lo que pasa es que los tribunales de primera... Por eso, solamente para aclarar a las personas que nos están viendo,
Resulta que el recurso de protección se promueve directamente ante la Corte de Apelaciones, que es un tribunal colegiado, que está integrado por 3 jueces que deciden acerca de la causa, de un número de causas que es sustantivamente inferior al que resuelven los jueces de instancia. ¿Cuáles son los jueces de instancia? Bueno, los juzgados civiles, ¿verdad? Y que están integrados por un único juez. Entonces ahí uno ve la relevancia que le ha otorgado la Convención Constitucional a la protección y garantía de los derechos fundamentales, porque la Constitución vigente directamente va a donde el jefe, digamos, a reclamar el ejercicio y garantía de este derecho. Pero todo eso es discutible, Paz. Es discutible y podemos discutirlo en otro minuto. Tratemos de acotar esto porque tú hiciste algunas afirmaciones de las cuales me imagino que Javier quiere hacerse cargo. ¿Ah? Sí, lo primero es señalar que efectivamente tenemos que estar muy vigilantes a que se cumpla la reubicación de los trabajadores afectados por este cierre. Eso es lo que hay que establecer primeramente. Esto no es una medida efectivamente que venga, digamos, de una iniciativa de construir una agenda y un programa y la aplicación, ¿verdad?, de una línea determinada de desarrollo económico o de reorientación económica. Es enfrentar e intervenir en un desastre socioambiental. Esa es la primera autocrítica de la que tenemos que partir y que no compete estrictamente a un gobierno, sino a un modelo de muchas décadas. Eso no puede ser simplemente en el Nuevo Chile y por lo tanto estas son medidas que se están haciendo cargo de aquello. Ahora, con respecto a lo del modelo extractivista, no, independientemente de que haya una labor de fundición ahí, hay una lógica que es la que predomina incluso en las empresas del Estado importadas desde el mundo privado y que es la que desprecia la calidad de vida, los entornos y sobre todo la sustentabilidad, que ha sido durante varias décadas un adorno en los programas de gobierno, en el vocabulario de las élites, en las políticas públicas. Y ahora tiene que convertirse en una realidad. Y respecto a eso, poner un ejemplo muy sencillo. Empresas que tenemos acá misma, en la región del Biobío, empresas estatales, qué sé yo, Petrox, tampoco introducen tecnología, inversión, en depurar sus procesos de emisiones porque abaratan costos igual a como lo hacen las empresas privadas. Y eso es lo que nos lleva a pagar este costo. Entonces empezar ahora a buscar matices y formas muy paulatinas de ir abordando esta materia dilata la solución. Hay que hacerlo simultáneamente porque también ha ocurrido en empresas de Codelco que no se han introducido esas inversiones en nuevas tecnologías y es lo que se requiere y se requería hace mucho tiempo. Al no ocurrir, hay entonces este escenario. Y por último, sobre los recursos. Lo que pasa y lo que ha pasado con la judicialización permanente es que las organizaciones tienen que autofinanciar, enfrentar en tribunales por sí mismas, ¿verdad?, la autodefensa respecto de estas calamidades que están sufriendo y ahí la verdad es que también hay una doble victimización, porque además de sufrir los embates, ¿verdad?, de la contaminación, se tiene que sufrir todo el calvario que significa judicializar, reunir los recursos, acompañar estos procesos, ya sean recursos de protección, reclamaciones u otros, que son sumamente largos. Por lo tanto, más allá de esas herramientas, lo principal acá es la acción del Estado, eso es lo que hay que presionar y eso es lo que afortunadamente está ocurriendo. Oye, y también hacer un punto a lo que señalaba Álvaro hace unos momentos de los hombres verdes. Esto desde la década de los 80 en adelante son testimonios reales y demasiado dramáticos. Es decir, se llamaban hombres verdes porque desprendían líquidos verdes en sus órganos y en las llagas de su cuerpo, producto de la contaminación ambiental de este polo industrial de Quintero y Puchuncaví. Ahora, la correlación que hay entre esa realidad y la fundición Ventanas en particular, el gobierno la tiene más o menos clara. Ahora, claro, como dice Paz, nosotros no somos científicos para poder evaluar esa relación. Yo creo que también es muy difícil, pero lo que ha señalado la ministra de Medio Ambiente también ha sido clara en ese sentido de decir que la mayoría de las emisiones, el 62% creo, es responsabilidad, ¿verdad?, de esta empresa, claro, que pertenece a Codelco, que era de Enami y en 2005 la compró con cero rentabilidad también económica. Eso es
también lo declara en este libro, hacia un nuevo rumbo, me parece, de Óscar Landerreche, que fue uno de los presidentes del directorio de Codelco, que fue, dice, uno de los peores errores de la minería estatal en Chile. Oye, un minuto para cada uno, Paz, y luego Javier. Espérate, vamos con Paz, porque tiene un minutito, por favor. Sí, solamente hacer hincapié en que, claro, la ministra Maysa Rojas se refería particularmente a la disminución de un 60% de un tipo de gas. Dióxido de que se azufre. emiten en ese, sí, Dióxido de azufre. porque hay varios otros, digamos. Sí. Y eso por una parte. Y segundo, bueno, la verdad es que yo no soy una persona particularmente defensora de las empresas estatales. Y aquí vemos que el propio Javier ha citado dos empresas que se alude como altamente contaminantes, como desde su perspectiva, la ENAP y también esta fundición Codelco de ventanas que pertenece a Codelco, que es una empresa estatal. Desde mi perspectiva, bueno, en realidad eso es una consecuencia también de las empresas estatales, que tienden a ser extremadamente burocráticas y son unos verdaderos elefantes blancos difíciles de administrar y que muchas veces traen este tipo de consecuencias. Y para terminar, digamos, solamente señalar que además el borrador de la Convención Constitucional establece una serie de facilidades para crear empresas estatales tanto a nivel nacional como incluso comunal. Por lo tanto, yo creo que la pregunta podríamos ir incluso más atrás. No soy una persona partidaria de la existencia de gran cantidad de empresas estatales porque, claro, tenemos este tipo de problemas. Bueno, hay que decir que hay 18 empresas en el complejo industrial Quintero Puchuncaví. Sí, 20 decía claro, la ministra el día de ayer. Pero bueno, yo te contaba 18 y casi todas son privadas. Javier. Es sobre eso justamente, es una tremenda suma, y lo que vemos en el caso de Hualpén o lo que vemos en el caso de Coronel es que es muy fácil entre todas ellas tirarse un poco la pelota, ¿verdad? Porque como aquí quien manda es el mercado, como no hay una planificación, no hay estudio, no hay un orden respecto de cómo se desempeñan estas áreas, digamos, de alta contaminación y de alta concentración de empresas contaminantes, siempre es fácil decir, no soy yo el que contamino, es el de al lado. Y ese es uno de los grandes problemas. Por eso aquí hay un ejercicio autocrítico que tiene que llamar la atención tanto a las empresas estatales como privadas, de que tienen que introducir la tecnología de manera temprana, porque no se puede llegar a este punto que ya rebasa todo estándar ético, de que los niños y niñas sean quienes tengan que estar expuestos a la continuación, en este caso, de Quintero y Puchuncaví. En el caso de Coronel son empresas privadas, las Termos. En el caso de Biobío son empresas supuestamente que producen energía limpia, las que hoy día tienen, por ejemplo, una toma en el sector de Campo Lindo, en Las Trancas, en Los Ángeles, para evitar que pasen, ¿verdad?, estos tremendos ventiladores gigantes que son las torres eólicas, y que están ahí movilizados, a quien aprovecho de mandar un saludo de mucho ánimo, porque no hay políticas públicas, no hay regulación, y tanto empresas privadas como estatales responden al mismo patrón. Oye, gracias Javier y a Paz por estar con nosotros acá. Paz. Solo una pequeña cosa. No te quedes atorada, Paz. No, sí, tengo que partir bien el lunes, así que me perdonarán. No, yo comparto aquí el principio preventivo que señala Javier Sandoval, absolutamente. Pero a mí lo que no me gusta, Javier, de sus afirmaciones tiene que ver con que usted dice que prácticamente no existe regulación. Y eso no es así. Uno puede decir que la regulación es insuficiente, sí, pero decir directamente que nosotros no tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que requiere de una RCA para poder operar, etcétera, eso a mí me parece como irresponsable y directamente desinformar a las personas. Entonces, yo creo que sí, hay que avanzar una regulación más exigente en estos temas, sin ninguna duda, pero no decir que no existe regulación, porque eso es directamente falta de la verdad. Javier. Creo que ese es justamente un tema excelente para poder abrir un debate sobre él, porque es lo que me ha tocado fiscalizar desde el gobierno regional, los procesos de evaluación ambiental, donde actúan de manera negligente el sistema de evaluación ambiental y muchas veces los organismos con competencia ambiental que se pronuncian, como el propio gobierno regional, que de acuerdo a una auditoría que me tocó impulsar, 300 proyectos en un periodo de pocos años sin pronunciamiento, ya sea porque el SEA no pregunta, ya sea porque el gobierno regional contesta tarde, o ya sea porque no se contesta simplemente. Y es una materia que debiera ser crisis, que debiera ser una contingencia noticiosa también para abordarla y fiscalizarla debido a la crisis ambiental en que nos encontramos. Lo que se está viviendo en Campo Lindo es atroz. Desvían caminos, inundan cultivos, hacen perder cosechas a organizaciones y comunidades que tienen una vocación productiva que les está siendo cambiada a la fuerza. No hay Estado, no hay sistema de evaluación ambiental realmente eficaz, eficiente y objetivo, y lo que hay más bien es una ausencia de Estado, donde los empresarios privados son los que tienden a tener que dar las soluciones por su propia cuenta,
a la medida de sus intereses en una relación totalmente asimétrica con las comunidades que tienen que luchar por sus derechos y muchas veces judicializar. Siempre apasionante el lunes de debate, de discusión entre Paz Charpentier y Javier Sandoval. Muchas gracias a ambos por estar acá en este interferiado. Que tengan un buen día. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Son las 9 de la mañana en punto.